La interpelación que presentamos al Gobierno tiene que ver con un tema, un asunto que sin duda tiene una gran importancia en la agenda política actual y especialmente en un momento de crisis. Nos referimos al proyecto que nuestro partido impulsa de una fusión de municipios que sobre todo permitan superar el problema, consecuencia de la falta de reformas de la Administración territorial del Estado que arrastramos desde principios del siglo XIX. Y se trata de lo que ha sido llamado el minifundismo municipal. Como todo el mundo conoce, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de municipios. En la actualidad pasan de 8.000 y además municipios en general de muy pequeño tamaño. La gran mayoría de esos 8.000 municipios, algo más de 5.000, hablando siempre en general y sin necesidad de introducir ahora cifras precisas, tienen incluso menos de 5.000 habitantes y muchos de ellos menos de 1.000. Estamos hablando, por tanto, de entidades que cuando fueron creadas no tenían las misiones, sobre todo la prestación de servicios sociales a los vecinos, que tienen en la actualidad. Estamos hablando de un mapa municipal que sobre todo emana de la decisión de las Cortes de Cádiz de ir creando a partir de las parroquias existentes entidades municipales, lo cual hizo que evidentemente proliferaran en gran número. Eso que en su momento fue, pues sin duda alguna, una reforma democrática porque igualaba la representación vecinal en entidades de la misma categoría administrativa y política, pues con el paso del tiempo se ha ido desajustando de lo que es la realidad social, económica y de las misiones que tienen los ayuntamientos en la actualidad. A diferencia de España, este fenómeno también, el del municipalismo, también existía en otros países europeos. Como decía, que a diferencia de España, otros países de Europa iniciaron en su momento procesos de fusión municipal que en algunos casos han pasado ya por una segunda fase y han reducido drásticamente el número de municipios que componían esa organización básica del territorio. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña hay poco más de 500 municipios y esto también ha ocurrido, este tipo de agrupaciones, en otros países pues como Suecia, como Dinamarca, Alemania, etcétera. En unos casos ha sido la Administración del Estado, el propio Estado, el que ha iniciado ese proceso de fusiones. En otros casos ha sido una iniciativa a escala de las unidades federales, como en el caso de Alemania. De lo que se trata es que en todos estos casos lo que ha habido es un proceso de racionalización. ¿Por qué de racionalización administrativa? Pues porque precisamente la situación, digamos que había caído a la irracionalidad. Porque no es racional esperar que municipios sin recursos, que municipios con muy pocos ingresos, desarrollen adecuadamente las competencias que esperamos hoy en día que cualquier municipio debe dar. Esto creo que es el eje del debate. No tiene mucho que ver las misiones conferidas a los ayuntamientos a principios del siglo XIX con las que esperamos a principios del siglo XXI que cumplan. Han pasado 2 siglos y esto no es banal. Simplemente exige un ajuste, exige una racionalización, exige que los municipios de hoy en día, que los ayuntamientos tengan como misión fundamental prestar a sus vecinos los servicios que esperan estos de ellos. Es decir, los servicios sanitarios, educativos, de asistenciales, de gestión del territorio, en fin, de la administración, aquellos que la administración local tiene como propios. En el caso de España, además, se da una peculiaridad nuestra, que es una de las consecuencias del mal diseño territorial del Estado, y es que los ayuntamientos han ido asumiendo competencias que no tenían, competencias que se llaman impropias, pero que en muchos casos no eran otra cosa que competencias reclamadas por los propios vecinos o competencias que los partidos políticos que se presentaban a las elecciones consideraban útil prometer precisamente para conseguir la elección. Eso, además, lo que ha hecho ha sido, digamos, aumentar, empeorar el fenómeno de las duplicidades administrativas. Los ayuntamientos en España están prestando en muchos casos servicios que también prestan las diputaciones provinciales, que prestan las comunidades autónomas e incluso a veces el propio Estado. Tenemos ayuntamientos con servicios de empleo, con varias televisiones o radios públicas, en fin, con todo tipo de empresas públicas que en muchos casos son más propias de una comunidad autónoma, al menos desde el punto de vista de la racionalidad administrativa, que de un ayuntamiento. Por lo tanto, estamos enfrentados a esa doble tarea, racionalizar la estructura, el mapa territorial del Estado, con municipios que puedan cumplir, como decía, esas funciones básicas y, por otra parte, progresar en la lucha contra las duplicidades, que es el origen de un desmesurado gasto administrativo que, a su vez, se detrae de la lucha contra la crisis. Para decirlo para que todo el mundo nos entienda, lo que estamos diciendo es que hay que gastar menos en administraciones municipales ineficientes y más en salir de la crisis, en inversión pública y en políticas sociales. Y esos recursos que hoy en día no dedicamos a la lucha contra la crisis, a mantener los servicios sociales esenciales, a I+D+I y otros capítulos de gasto que nos parecen inexcusables, se están dedicando precisamente a mantener una estructura administrativa que no es exagerado calificar de elefantiásica.
8.000 ayuntamientos, más 50 diputaciones, 4 de ellas forales, más comunidades autónomas, etcétera, etcétera, no dejan de ser una estructura que ha ido creciendo con la superposición de estratos sin que en ningún momento se haya revisado la conveniencia, la necesidad de eliminar aquellos que ya son superfluos y que ya son anacrónicos. Uno de los más anacrónicos, a juicio de mi grupo, es precisamente el de las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales, en realidad, solo se mantienen con la excusa de que los ayuntamientos de muchas comunidades autónomas, sobre todo multiprovinciales, son tan pequeños que necesitan una tutela especial, una administración superior que precisamente supla las carencias que estas administraciones locales padecen. Pero claro, solamente la justificación es, como digo, la consecuencia de una irracionalidad en la estructura territorial del Estado, porque con ayuntamientos de un tamaño suficiente las diputaciones provinciales pasarían a ser superfluas. Tengamos en cuenta que esto que proponemos nosotros, que esto que pedimos al Gobierno que inicie este proceso de fusión municipal, tiene que tener, por supuesto, como objetivo político una redistribución de las competencias en lo que es el Estado. Distribución de las competencias entre los 3 niveles básicos de la Administración y los 3 únicos que, en nuestra opinión, deberían existir. Es decir, los ayuntamientos, las entidades locales, las comunidades autónomas y el propio Estado. No es ocioso recordar que en la actualidad, en muchas decisiones administrativas y políticas y económicas en España se superponen nada menos que hasta 5 y 6 estratos administrativos, porque estaría en la cumbre las instituciones europeas, a continuación el Estado, la comunidad autónoma, la Diputación, el Ayuntamiento e incluso en muchos otros casos hay todavía otra capa en este hojaldre administrativo interpuesta, que es la de las mancomunidades y otro determinado tipo de entidades supralocales que también se crearon para paliar, como decía, la insuficiente capacidad de muchos ayuntamientos para hacer frente a los gastos derivados de los servicios que deben prestar. Bueno, lo que proponemos que es una racionalización en el sentido de simplificar al máximo la estructura administrativa para hacerla políticamente más democrática, económicamente más eficiente y más rentable y más barata, y sobre todo, que esto es fundamental, que tenga, como digo, un principio de racionalidad en su despliegue y en su actuación. Proponemos que haya menos ayuntamientos, más grandes, que se acerquen más al óptimo que los estudios y las investigaciones independientes han demostrado que es la economía de escala ideal para los ayuntamientos, que oscila aproximadamente en torno a los 20.000 habitantes. Proponemos que haya una distribución competencial que deje claro qué competencias son de los ayuntamientos y cómo se financian, eliminando tanto las competencias impropias como traspasándolas a los ayuntamientos aquellas competencias que en la actualidad son de las comunidades autónomas o de las diputaciones. Proponemos, por lo tanto, suprimir las diputaciones, puesto que su existencia no estará justificada cuando los ayuntamientos tengan el tamaño y la economía de escala suficiente, y proponemos que quede claro de una vez qué competencias son del Estado, cuáles son de las comunidades autónomas y cuáles son de los ayuntamientos. Evidentemente, esto necesitaría una reforma constitucional, como tantas otras asignaturas pendientes que tenemos en el actual proceso de superación de la crisis, no solo económica, sino, cuidado, también y sobre todo política. Y una manera de salir de esta crisis política es que los impuestos que pagamos los ciudadanos se dediquen no a mantener una serie de administraciones que en muchos casos son irracionales y superfluas y solo sirven a intereses de cargos públicos y determinadas, en fin, bolsas de empleo público que están ahí instaladas, sino que ese dinero se pueda, por lo tanto, recuperar y dedicar a lo que es urgente, que es la lucha contra la crisis y un modelo diferente de económico y un modelo diferente de Estado. Y el primer paso para hacer esto, como les digo, es iniciar con claridad una fusión municipal que precisamente nos permita reordenar y reorganizar este mapa competencial y territorial. Respecto a las competencias, como ya me imagino que algunos de ustedes nos van a responder diciendo que el problema es que somos antimunicipalistas y este tipo de declaraciones vacuas, ya les adelanto que somos tan municipalistas que pensamos que algunas competencias que en la actualidad son de las comunidades autónomas deberían residenciarse en los ayuntamientos. Por ejemplo, las que tienen que ver con la lucha, con la asistencia social para dependientes, para política de vivienda y muchas otras de gestión territorial que en la actualidad son de las comunidades autónomas o de las diputaciones. He también de advertirles que, como ya conocemos el anteproyecto de reforma de las administraciones locales que está elaborando el Gobierno, desde luego nuestra propuesta va en un sentido diametralmente opuesto. No proponemos quitar competencias a los ayuntamientos, como ustedes están tratando de legislar, sino lo contrario. Lo que queremos es que los ayuntamientos tengan competencias, que estén bien financiadas y que sean claras y exentas de cualquier ambigüedad. Y que exactamente lo mismo ocurra con las comunidades autónomas y con el Estado. Y que dentro de este esquema que pertenecería en la tradición política a un Estado federal, los ayuntamientos pasen de ser
pequeñas entidades, en muchos casos, incapaces de prestar servicios, que por lo tanto tienen que delegar en la actualidad o que se les trata de privar de sus competencias, en beneficio de unas diputaciones que no ha elegido nadie, lo cual es una de las principales debilidades desde una perspectiva democrática de este anteproyecto de ley. Insisto, los diputados de las diputaciones provinciales no han sido elegidos por los ciudadanos y, por lo tanto, de ninguna manera es tolerable democráticamente que sustituyan a los alcaldes y concejales que sí que han elegido los ciudadanos para que les representen y para que administren el territorio local, el ayuntamiento. En fin, otros miedos que se podrán alegar a este tipo de proyecto de fusión serán que podría conllevar la desaparición de los pueblos, de su identidad, de sus tradiciones, de sus fiestas. Nada más falso. Lo que sí que llevaría a la extinción de entidades locales es, por ejemplo, el anteproyecto del Gobierno, donde se prevé despojar a las entidades locales de la administración de bienes comunales, que son la única base, en muchos casos, sobre todo en las comunidades o en los territorios más rurales, en las comarcas rurales, de su existencia económica. Así que, como les digo, y para ir resumiendo y acabando, lo que propone mi grupo es un proceso de fusión municipal que permita prescindir de las diputaciones, que permita un reparto competencial claro y bien financiado, que dé a los ayuntamientos más contenido y más funciones, porque efectivamente, como la administración más cercana que son a los ciudadanos, en muchos casos son los más adecuados y la administración ideal para hacerse cargo de esas competencias, como por ejemplo, como decía, los servicios sociales de dependencia o la política de vivienda, y que, como decía, redimensione el Estado, desde el punto de vista económico, a unos costos eficientes, asumibles y, sobre todo, democráticamente justificados, cosa que, desde luego, en nuestra opinión, no se da. Para terminar, se suele alegar a favor de otro tipo de políticas de redistribución territorial, como la que el Gobierno está impulsando, el objetivo de reducir el número de concejales. Mire, donde se va a reducir drásticamente el número de concejales, pero manteniendo, incluso mejorando la pluralidad, la representatividad de esas administraciones y sus competencias, es mediante un proceso de fusión de municipios. Lo contrario lo que hace es mantener la misma estructura de gasto que la actual, porque, como ustedes saben perfectamente, la gran mayoría de los concejales de entidades de municipios pequeños no cobran nada o cobran cantidades muy pequeñas, y ahí no hay ningún ahorro, salvo un ahorro en lo que no se hay que ahorrar, que es pluralismo democrático, representatividad de las administraciones locales y servicio a los ciudadanos y a lo que realmente están esperando esas administraciones, que no es mantener a gran cantidad de afiliados de los partidos políticos, sino que es el hacer que esas administraciones hagan un gasto proporcionado, racional y, sobre todo, destinado a solucionar los problemas de los ciudadanos y no de los partidos políticos. Muchas gracias. El problema que existe en España es hoy las duplicidades en materia de competencias. Es un problema sobrevenido a partir del desarrollo de actividades más allá de las que formulan las propias leyes o los propios estatutos de autonomía, en el caso de las comunidades autónomas. Y lo que pretendemos, el sentido político de esta reforma, que es de gran alcance, es organizar las competencias. Es decir, que las corporaciones locales realicen una serie de competencias que incluyen servicios públicos fundamentales para el bienestar ciudadano que no desarrollan las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas tienen reservadas en virtud de sus estatutos de autonomía. El Gobierno lo que quiere dejar claro es que estamos ante una oportunidad de recrear el municipalismo en España, no de reducir el municipalismo, que sería un error en términos de concepción del Estado de las autonomías, sino de que el municipalismo ocupe en el Estado de las autonomías de España el mismo peso que tiene en los estados federales de nuestro entorno europeo y en los estados federales del mundo desarrollado. Ustedes lo que proponen es suprimir municipios a través de la fusión y ustedes lo que proponen es la desaparición de las diputaciones. Nosotros entendemos que no es esa la manera, que hay otra manera, que es una manera de respeto más a todo lo que significa la existencia de esos municipios en nuestro país, de respeto también a la propia presencia de personas que sin tener retribución alguna dedican una parte de su actividad a la política, a la vida pública y se comprometen con la búsqueda del interés general de esos pueblos, de esas ciudades en España y por tanto, también utilizar una figura que tiene una gran tradición,
en el ordenamiento administrativo español, que son las diputaciones, que lo que vendrían es a tener un papel económico mucho más relevante en términos de actuando como centrales de gestión económica, para que realmente ellas sean las proveedoras de servicios públicos cuyo coste no supere los estándares que son los que nos están exigiendo también todos los organismos internacionales que tengamos en los diferentes niveles de administración de España. Señor ministro, nosotros todas sus ofertas de diálogo las recibimos con mucho interés, pero la verdad es que luego nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo con ustedes, porque siguen ustedes una lógica que no acabamos de entender, es una lógica muy extraña. Por ejemplo, ahora lo que acabo de decir usted de mantener el municipalismo, que parece consistir en mantener el número de entidades locales sin variarlo, pero quitándoles competencias y dándoselas a las diputaciones, como usted mismo ha expuesto. Mire, las diputaciones, se pongan ustedes como se pongan, son administración interpuesta que los ciudadanos no votamos y no elegimos. Los eligen los partidos políticos que están en los ayuntamientos. Usted sabrá, conocerá sin duda alguna un principio tradicional histórico de la democracia liberal, es decir, lo de no se pagan impuestos si no hay representación. Así comenzó la Revolución Americana. Mire, no se puede pedir a la gente que pague impuestos a administraciones que ellos no han elegido o que no tienen representantes de los ciudadanos, y lo que ustedes quieren hacer va en esa dirección. Se equivocan. Es decir, eso no es municipalismo, eso es mantener el minifundismo municipal para seguir manteniendo miles de concejales que no van a tener competencias. Exactamente igual que la idea absolutamente disparatada, en nuestra opinión, porque constituye un verdadero despojo, de privar a los ayuntamientos más pequeños y a las entidades locales más pequeñas, pedanías y otras parecidas, de la administración de bienes comunales, que por cierto es muy importante desde el punto de vista también medioambiental. Es decir, lo que ustedes proponen es mantener los peores rasgos del sistema actual sin introducir ninguna mejora, ni del pluralismo, de la calidad democrática, ni de la eficiencia económica. Y entonces lo que le estamos diciendo nosotros es: hagamos una reforma del Estado en un sentido de racionalización, que además nos va a permitir tener un Estado mucho menos caro, mucho menos oneroso, y nos va a dejar más recursos para luchar contra la crisis e impulsar políticas de cambio económico, de reforma de la educación, de investigación, de apoyo a los parados y de darles cursos, en fin, todo esto que usted ya sabe. Porque, mire, mientras sigamos dedicando tantos recursos a mantener una administración que es ineficiente y que además, en algunos casos como las diputaciones, insisto, no ha sido elegida por los ciudadanos, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que quitarle a la gente dinero de su bolsillo para mantener miles de puestos de colocación para personas que forman parte de los partidos políticos. Y aunque nosotros somos un partido político, no queremos participar de ese reparto de puestos, y lo que proponemos es que se haga como se tiene que hacer, pues mediante un reparto competencial, como le decía usted, racional, pero además racional también desde el punto de vista político. No es racionalmente democrático pretender que se quiten competencias a los ayuntamientos que la gente ha votado y se le den a unas diputaciones que no han sido elegidas. Esta es la cuestión, y desde luego, si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo en otra cosa. Municipalismo es que los municipios tengan el tamaño suficiente para que sean también sostenibles económicamente y puedan cumplir con sus competencias sin quitárselas. Y antimunicipalismo es mantener a alcaldes y concejales decorativos, que en realidad tampoco van a poder responder ante sus ciudadanos de lo que ellos les reclamen, porque tampoco van a ser los administradores de sus bienes ni de sus decisiones políticas. Esta es la cuestión. De manera que, mire, en mi opinión, usted ha hecho una disertación muy contradictoria e incoherente, porque lo que ustedes quieren conseguir no se sigue de lo que piensan hacer. Si uno lo que quiere es un Estado menos costoso y más eficiente, lo que tiene que hacer es una redistribución de las competencias en el sentido de que sea más eficaz el gasto, que haya más control democrático por parte de los ciudadanos, más transparencia y más dación de cuentas, y no menos. ¿Pero qué dación de cuentas va a haber a los ciudadanos desde unas diputaciones cuyos diputados han sido elegidos por acuerdos entre los partidos políticos que están en los ayuntamientos y que ellos no han elegido? Es decir, ¿pero qué dación de cuentas va a haber cuando en un altísimo porcentaje de ayuntamientos, todas las decisiones que tienen que ver con los servicios sociales y los servicios asistenciales básicos los va a tomar una organización administrativa que está en la capital de la provincia, en algunos casos muy lejos, debido a la propia estructura territorial del Estado? Es que aquí lo que tenemos que tener es un objetivo completamente diferente, que es mejorar la democracia para poder salir antes y mejor de la crisis. Todo lo que se haga en sentido contrario, mire usted, va a prolongar la crisis, la va a hacer más profunda y nos va a llevar más cerca de la ruptura de la cohesión social. Esto es lo que va a acabar ocurriendo. Entonces, no nos venga usted diciendo que lo que es municipalista es mantener un Estado ineficiente y una estructura administrativa que otros países con los que tenemos que compararnos y los que tenemos que aprender, pues reforman
reformaron ya hace un par de generaciones y en algunos casos incluso más. Es decir, ya nos explicarán ustedes un día, cuando tengan la bondad, por qué creen que debemos de imitar o adoptar determinadas instituciones de otros países de nuestro entorno, pero nunca aquellas que van en la dirección de la reducción del tamaño del Estado ineficiente, del Estado que sobra o del Estado anacrónico. Claro que las diputaciones tienen tradición, 2 siglos de tradición, también las tenían otras, muchísimos más siglos de tradición, otras, en fin, organizaciones administrativas que han desaparecido por completo de la época de los Austrias. ¿Por qué han desaparecido? Pues porque son anacrónicas, porque no nos hacen falta, las diputaciones igual, están de más y los ayuntamientos tienen el tamaño suficiente y las competencias están bien repartidas. Y de eso es de lo que se trata, y todo lo demás es tratar de mantener como sea, con cuidados paliativos, algo que ya está muerto, que es un Estado profundamente ineficiente y profundamente ineficaz que ha agravado la crisis. Usted y ustedes a veces, y ya hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara, ustedes lo que pretenden es reinventar el Estado. Es que es una cosa soberbia, ¿no?, en términos de discurso político. Está bien, si yo no... Pero cuando se está con responsabilidad de gobierno hay que ser más pragmático, se lo aseguro. No podemos reinventar todos los días ni al país entero, ni sus instituciones, ni porque tenemos que tomar decisiones prácticamente cada día. Hemos sido un país tan próspero, moderno, europeo y sobre todo libre como a través de esta Constitución. Es decir, a través del Estado de las autonomías. ¿Que ese Estado es imperfecto? ¿Que ha desarrollado una superposición de competencias? Sin duda, sin duda. Y lo estoy diciendo desde el comienzo, pues vamos a abordar las imperfecciones en materia de superposición de competencias, pero no vamos a reinventar el Estado otra vez no.